Bueno, estamos acá en este vivo que desde la Manzana de las Luces, en este día tan especial, tan particular para la historia argentina, el 10 de diciembre, y un día tan especial para el presente argentino, como es la discusión que está habiendo en este mismo momento en el Congreso Nacional sobre la discusión de la ley de aborto seguro, legal y gratuito. Para nosotros, este diciembre en la Manzana de las Luces, nos hemos propuesto celebrar los derechos, celebrar las luchas, y así comenzamos el 1 de diciembre celebrando la lucha contra el HIV-Sida. Seguimos celebrando los cuerpos y la diversidad de los cuerpos que trae presente el Día de la Discapacidad. Celebramos los levantamientos en Chile con la manzana chilena, y seguimos celebrando, y hoy para celebrar el Día de los Derechos Humanos vamos a abordarlos desde otro lugar y vamos a hacer coincidir cumpleaños y celebraciones, y también estamos celebrando los 10 años de Habeas Corpus, un festival de performance que se realiza en la ciudad de Córdoba, y entonces es para nosotros un súper placer juntar estas dos celebraciones, la de los derechos humanos, y Habeas Corpus como el propio concepto, la propia noción de Habeas Corpus, pero también en un claro ejercicio de performance, lo que han hecho los compañeros y compañeras, que es tomar esa noción y resignificarla, abrir un nuevo espacio para que discurran los sentidos, las prácticas, las acciones, y se posibiliten encuentros. Eso es y viene siendo Habeas Corpus, desde el propio concepto y desde hace 10 años en Córdoba. Y para eso están con nosotros Esteban Rizzi y Pato Valdés, que tienen ¿cómo va? ¿Todo bien? Ha sido un placer tenerlos en esta Manzana de las Luces online. Entonces, un gran placer tenerlos tenerlos a ustedes acá con nosotros y con nosotras. En primer lugar, en esta primera conversación, me gustaría que contaran un poquito qué es Habeas Corpus, porque me parece que es, como siempre hemos discutido, hay un gran conocimiento de lo que se hace en la capital del país, y hay un profundo desconocimiento de lo que se hace desde hace mucho tiempo en eso llamado el interior, o las provincias. Entonces eso, que nos cuenten cómo sale, cómo nace, qué es Habeas Corpus. Bueno, Habeas Corpus surge como un festival en 2010 en el marco de la programación del Centro de Arte Contemporáneo Chateau Carreras, y tiene como propósito tratar de darle un lugar central al arte de performance, que en los espacios públicos hasta ese momento era siempre como un anexo a las actividades más consagradas. En el campo de las artes visuales podría ser la muestra de pintura o de artes visuales, rematada con una acción el día de la inauguración. Y el objetivo de Habeas Corpus era tratar de darle una centralidad a todas las posibilidades, ya que esta primera edición en 2010 no solo contó con acciones, sino también con una muestra de foto performance,
video performance, una serie de conversaciones en torno a prácticas de las más diversas posibles en torno a esta práctica artística, y también con el objetivo de ser un poco divulgador del arte de la performance, en el sentido de tratar de hacer un recuento histórico. Por ejemplo, en 2010 se le hizo un homenaje a Oscar Bonino. Pusimos también un poco de tensión en la realización al convocar a performers invitados para que hagan, repliquen, reversionen acciones de artistas consagrados, por ejemplo de Joseph Beuys, de Marina Abramovich, como para que también la audiencia que no tuviera una cercanía con el arte de performance pudiera hacer un link y tratar de entender un poco esa práctica artística. Y es muy importante para Córdoba también porque en esto que vos decías, Gustavo, de cuando se hacen los relevamientos históricos que muchas veces no trascienden la General Paz, muchas veces cuesta ir hacia atrás, entonces aparecen Bonino, Berni como en lo más atrás posible, y sin embargo en Córdoba tenemos la figura de Deodoro Roca, que en 1940, a lo mejor sin proponérselo o sin pensarlo como performance, realizó junto con Rosa Malvina Ferreira, con su hermano, que no recuerdo el nombre, una intervención en la que, debido a una censura, una muestra con desnudos de Ernesto Soneira, salieron a vestir las culturas que había en el espacio público, que estaban desnudas. Entonces esta intervención podría considerarse un antecedente de la performance, se da en el interior y se da en la década de 40. Claro, y agregando un poco a lo que dice Esteban, lo importante que es el cuerpo como un lugar de resistencia, un lugar de transformación, sobre todo porque cuando uno vive en un lugar periférico, en donde tiene que alimentar esa capacidad para crear otra realidad, ¿no? Que no pasa por una centralidad. Y creo que Habeas Corpus ha llegado a cumplir 10 años poniendo ese foco, ¿no? Haciendo ese foco a esas prácticas sensibles, donde los artistas o los gestores que hacen y producen en el interior del país, que hay un montón, también ponen un poco en crisis o mueven un poco el tablero de lo que es por ahí lo más hegemónico de lo que es el arte de performance en la Argentina. Sí, a mí siempre me pareció súper importante la conciencia que había desde Habeas Corpus de que se estaban inscribiendo en una historia que era mucho más larga. ¿Sí? Entonces hay una vocación política de Habeas Corpus de hacer memoria, de traer memoria sobre el arte de la performance en Córdoba, no solo como una actitud reivindicativa o una actitud de complementar y hacer más compleja la historia, sino como un propio ejercicio de memoria que nos devuelva a los que estamos ahí, a los que seguimos estando ahí, a través de esta celebración, por ejemplo, que nos permita hacer memoria, trazar ese ejercicio, sí, como si rescatando ese lugar de la performance y del arte de la performance, que es su capacidad de tejer memoria, como si la materialidad de la performance es el cuerpo, pero también es el tiempo. Exacto. Sí, y es en esa repetición que se da en el tiempo que trae y explota y explora el arte de la performance. Es como si en ese hacer una y otra vez, siempre igual, siempre diferente, consigue hacer memoria. Quizás eso sea la memoria, hacer una y otra vez, siempre igual, siempre diferente. Y ese es un valor riquísimo de Habeas Corpus,
tanto en su nacimiento como en su resistencia, permanencia, digamos, ¿no? Con la dificultad que supone haber atravesado los últimos 10 años, con todos los cambios políticos, culturales, económicos y ahora también sanitarios que todo esto supone. Sí, totalmente. Me parece que el punto clave es esto que decías recién de la continuidad, ¿no? Como uno, a través de la continuidad, de la acción y de la reflexión y de auto, también definirse como artista o gestora, tiene que seguir como impulsando proyectos que dependen muchas veces de cómo la capacidad del cuerpo, del cuerpo, de poder llegar, a pesar de toda la precariedad que uno tiene en contextos, poder seguir adelante, digamos, y eso es como lo más, digamos, político que tiene. Sí. Sí, y a su vez también este contexto actual de la pandemia nos, como a todos, nos imposibilitó hacerlo de la manera en la que lo venimos haciendo y tuvimos que tomar decisiones, que repensar cómo se sigue de acá en más, en algún modo también improvisar al no haber antecedentes y tratar también de asumir el riesgo en el sentido de que puede ser errónea la decisión o también puede ser de que nos posibilite seguir pensando estas tensiones, así como pensábamos que sí es posible repetir performance, que sí es posible hacer performance de otros artistas citadas, relacionadas, también estaba esta posibilidad de pensar la migración del espacio-tiempo físico cotidiano a esta virtualidad que básicamente se somete al imperativo de la imagen y de la bidimensión, y en ese sentido también reflexionamos en torno a que si bien la performance es el arte del cuerpo, el arte corporal, en algún punto también como que ha ido en estos diálogos que íbamos teniendo con Pato para llevar a cabo estas acciones y por ahí contradictorias, porque dijimos que no se hace, pero estamos haciendo esto, también pensar nuevos formatos y en el sentido de que esa centralidad de lo corporal se fue acentuando en detrimento por ahí de lo que en algún tiempo le dio origen a la noción de arte de performance, que era el arte-acción, siendo que la acción en su representación a través de la imagen, a través de la cámara de video, a través de la fotografía, puede ser evidenciada, las cuestiones corporales no tienen esa suerte, digamos. Hay artistas que trabajan con aromas, que trabajan con el tacto, que trabajan necesariamente con el involucramiento de la audiencia, y eso se ve limitado, pero la posibilidad de hacer arte-acción no está limitada. Entonces también es un momento para repensar, y como vos bien dijiste, Gustavo, el 30 de septiembre, cuando fue la fecha justo que hicimos una conferencia, qué pretenciosa una conferencia, hicimos una charla, surgió la idea también de pensar la post-performance, y en ese sentido también pensar cómo sigue Habeas Corpus. A lo mejor esto es un ensayo general para el futuro de Habeas Corpus. Es como por ahí pensando como una invitación, digamos, para volver al cuerpo, pensándolo desde este tipo de relaciones también, porque la pandemia, todo este cambio brusco que nos hace desarmar estructuras o ciertas convenciones que teníamos tan arraigadas, nos hace, digamos, tener o repensarnos desde otro tipo de encuentro, porque estamos en una situación de crisis crítica, en donde es muy importante a todos, digamos, decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando con esto que estamos haciendo? ¿Cómo llegamos? Es que a mí ahí me parece interesante pensar que el arte de la performance no solo tiene la posibilidad de reinventarse por su propia materialidad,
sino que también tienen la obligación de hacerlo. Es como si el arte de la performance fuera aquel que de cada dificultad hace una posibilidad. El arte de la performance en el citar, descontextualizar y hacer de nuevo, ¿sí? Creo que tiene esa capacidad generativa, tiene esa capacidad poética, esa capacidad de hacer, de generar, ¿sí? Y esa capacidad de generar en parte funciona a partir de esto, de hacer de ciertas dificultades o ciertas limitaciones, ¿sí? Porque los cuerpos están, lo que no está en la relación entre los cuerpos, entre las cuerpas, ¿no? O un tipo de relación entre las cuerpas, porque los cuerpos están acá del cuerpo presente, digamos. Claro, con calor, con etcétera, las cuerpas están acá. Entonces, ¿cómo? Y que hablamos esa vez, como pensar en una post-performance, ¿sí? Y que la post-performance no toma, no viene en este tiempo pandémico, no viene esa post-performance a reinstalar la antigua performance, tratar de solucionar los problemas que traería la virtualidad, sino que instaura otro régimen, un régimen post-performático, digamos, ¿sí? Que sea capaz de pensar un cuerpo escindido de alguno de los sentidos, escindidos del tacto, escindidos del gusto, que curiosamente es lo que el COVID quita, gusto y olfato. Entonces me parece que ahí hay una super oportunidad que tiene, digamos, pensar en post-performance, y en este sentido esto sería un ensayo post-performático, digamos. Sí, esta es la prueba para ver cómo sigue. Claro, Habeas Corpus al cumplir 10 años da un salto hacia la post-performance, digamos. Bueno, en este sentido también, Gustavo, aparece esto que vos decías recién de cómo el arte de performance trata de abordar la memoria, y es muy interesante este desafío porque muchas veces esa memoria tiene que ver con esto de que la performance es una conducta 2 veces actuada, es una experiencia ritual de repetición y renovación. Y en este momento no sabemos qué repetir porque no tenemos conciencia de una situación similar. Entonces ahí aparece un abanico creativo y también es un desafío y una posibilidad para poder instalar nuevas formas de no solo pensar esta práctica artística, sino pensar nuestra cultura, pensarnos como sujetos sociales. Sí, también lo importante es cómo te pega en la cuerpa, o en los cuerpos, ver de qué manera apelar también a cierta sensibilidad, a qué tipo de percepciones se abren, se descubren y se manifiestan, digamos, en una misma, para poder tener una relación o para poder tener relaciones, digamos, diferentes, porque cambia la estructura, se modifica, hay algo que se estabiliza. Entonces es muy importante, si bien hay limitaciones del cuerpo, pero en cierta forma volver al cuerpo es como para mí una de las consignas como recontra importante para poder trascender, digamos, esta virtualidad. Hay que buscar nuevas formas, nuevas maneras de encontrarnos, porque es lo que nos toca vivir en este momento. Entonces tenemos como que, bueno, ver cómo llegamos a eso, cómo lo trascendemos. Buenísimo. Compañeros, así me parece que estamos más o menos en el tiempo que nos dimos para esta conversación, así que antes de terminar, digamos, me gustaría que nos cuenten cómo vamos a celebrar esta fiestita. Digamos así, ahora te hicimos la bienvenida. Este fue el comité de bienvenida, te da la bienvenida a la fiesta de Habeas Corpus Performance, 10 años de performance. Ininterrumpidos. Sí. Y esperemos que siga. Exacto, y sí.
Entonces, que nos gustaría que nos cuenten hacia dónde vamos, cómo sigue la fiesta. Bueno, la propuesta para hoy día es tratar de hacer esta combinación de la video performance que muchas veces posibilitan estos medios tecnológicos o dispositivos técnicos a través de una video performance de Daniel Acosta, después una acción en vivo, junto con la presentación de un video que vamos a estar haciendo público mañana en nuestro canal de YouTube de Miguel Sumaría. Después va a haber una acción de Pato junto con Lorena Gasparini y Lucrecia Tarico, una acción en tiempo real, por así decirlo, para la cámara. Y finalmente un set sonoro con algunas imágenes en las visuales de registro de ediciones anteriores de Habeas Corpus. Y a continuación ahora, previo a toda esta parte más artística, tenemos la posibilidad de contar con la presencia de Emiliano Arias, que fue quien le dio el nombre a este festival, como viniendo a solucionar, la idea era poner un nombre que remitiera a algún aspecto esencial de la performance, como es el caso de una acción, y el habeas corpus constituye una acción, un recurso legal, que en ese sentido también es muy importante poder estar justo hoy día, en esta fecha. La verdad que nosotros estamos muy satisfechos, muy orgullosos de que tengamos esta posibilidad, que también es una responsabilidad y que también acentúa que los derechos humanos abarcan todos los aspectos de la vida, no solo política, sino también artística, cultural, creativa, y por sobre todo de la corporalidad, de nuestros propios cuerpos, en este sentido en relación con el arte de performance. Y casualmente hoy que se está tratando el tema de la interrupción voluntaria del embarazo como una ley bastante avanzada para nuestro país, aún resistida por ciertas mentalidades retrógradas, y que a su vez esto evidencia y posibilita la inserción de una práctica artística con la vida, esto que por ahí muchas veces decimos como muletilla, arte y vida. Entonces estar, digamos, todo esto sintonizado o que se haya alineado de esta manera es por algo también, ¿no? Entonces en ese sentido venimos a aportar el arte de performance para todas estas luchas y reivindicaciones de nuestros derechos, nuestras libertades y sobre todo nuestras subjetividades. Nada es, sino que de bien. Leí en algún lado eso. Bueno, y una cosita más, Gustavo, así como para en qué estábamos pensando, cuando estábamos ahí viendo la acción que iba a realizar Pato, le pusimos también un título que tenía que ver con las cosas que nos atravesaban en estos divagues, que se llama poner en duda la acción, ¿no? Entonces muchas veces el arte también viene no solo a tratar de representar y emular realidades, sino también a proponer nuevas realidades. Y en ese sentido las pone en tensión para ver si corresponde continuarlas, si corresponde modificarlas, y poner en duda es también un ejercicio de saber de nuestras limitaciones, de que no hay certezas, y sobre todo en esta época que no hay ninguna certeza, o salvo la que está siempre. Sí, sobre todo poner en duda tiene que ver con un estado, digamos, de suspensión, le ponemos esa palabra, que es un estado donde uno se toma el tiempo para ver qué carajo está haciendo o hacia dónde se dirige, digamos. Me pone eso, la duda de la acción tiene que ver con acelerar o desacelerarse de cierta forma, poner en pausa. ¿Qué pasa con nosotros, las emociones? ¿Qué nos pasan a nosotros con estas nuevas posibilidades? ¿Qué pasa? Porque lo emocional o lo perceptivo, digamos, la sensibilidad, entran con otra secuencia que no solamente afecta a uno, sino en lo cotidiano, ¿no? En el movimiento cotidiano que hace observar y empoderarte y emanciparte en cierta forma, un acto, viéndolo a la acción o viendo al cuerpo o a los cuerpos como un acto para poder liberarnos. Bueno,
de formas de movernos. Es todo un lugar complejo, pero es muy un encuentro con una misma también. Yo solo disentiría con algo que no es una época tan sin certezas, sino como en todas las épocas tenemos dos certezas. Claro. Que nos vamos a morir. Sí, Y la opresión de los oprimidos. La repetición de la opresión de los oprimidos. Esas certezas las tenemos. Sabemos que nos morimos y sabemos que hay gente, otros, que están muy mal, muy mal. La tradición de los oprimidos. Totalmente. Esas son dos certezas. Sí, tal cual. No. Pasa que hay una certeza que por ahí no nos hacemos cargo y por ahí quedó tan visibilizada ahora y menos nos hacemos cargo. Exacto. Bueno, si les parece, así, podemos ir avanzando a la celebración. Claro, así de, si no nos ponemos muy... muy bien, ahí brindando. Bueno, gracias Gustavo por ser anfitrión, gracias a la Manzana de las Luces y vamos a continuar con esta pequeña celebración. Si está en el estudio Emiliano, para que... Chao Gustavo. Gracias Gustavo. Un beso. Si está en el estudio Emiliano y Agustín, para que nos comenten un poco. Acá estamos. Hola Emi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Esteban? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Manzana de las Luces. Siempre es un placer escucharlo a Gustavo. Sí. Así que bueno, contento después de 10 años a festejar, ¿eh? Realmente hay que festejar. Sí, ¿quién diría cuando empezó que iba a terminar bien y a pasar este tiempo y que siga viva esa inquietud? Es como decir vos, una vez más estamos en el mismo brete, ¿no? O sea, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo fue que llegamos hasta acá? Esa sería la pregunta. Claro. ¿Cómo la vinimos mejor de hasta todas acá? las preguntas. Así bueno, que bueno, claro. Vos sos en parte responsable de toda esta posibilidad y bueno, y la invitación era para que nos comentes un poco cómo surge denominar habeas corpus con el peso que tiene el concepto y con lo arriesgado de la decisión de hacer un evento de esas características en su momento y en ese lugar. Bueno, en ese caso, yo medio como que me parece que habría que poner en contexto un par de cosas, ¿no? O sea, en realidad, antes de llegar al origen en sí del evento, habría que ver cómo nosotros estamos hablando primero que nada, tomando en cuenta, como decía Gustavo, de que estamos desde el interior y en Córdoba, desde lo que se conocía como Centro de Arte Contemporáneo, así de largo era el título, y que primero que nada fue una gestión que asumimos con Gustavo Brandán, en la cual estuviste vos y un equipo de gente muy notable, que primero que nada transformó ese espacio que es un centro de arte contemporáneo, cambiándole el nombre a Chateau, que era Chateau Carrera, Chateau CAC, y que implicó fundamentalmente un giro con respecto a los lenguajes que se trabajaban históricamente. O sea, fue uno de los primeros, una experiencia bastante jugada, muchos lenguajes contemporáneos, video, performance, también arte por internet, streaming, un montón de elementos que en aquella época además eran muy limitados, muy sorprendentes, pero que también en cierta manera, como decía Gustavo, había una conciencia de todos de lo histórico y de un poco, si uno quiere, el atraso histórico que tenía desde un espacio público abordar determinados tipos de lenguajes que ya sabíamos que no tenían menos de 100 años de existencia en la historia de la humanidad, por lo menos, ¿no? Si nos remitimos a los futuristas y a las primeras vanguardias. Y como dijiste vos, también nos podemos citar a Deodoro Roca, y también además de Bonino, en el caso de Córdoba en los 70, imposible olvidar la antibienal, ¿no? Del 66, en la cual hasta el propio Cacho Brandán, claro, que participa haciendo una de las primeras performances tales como se denomina y como corresponde al concepto, quizás más ligada todavía un poco a lo escénico, si se quiere, pero bueno, igual no se pudo hacer porque fue prohibida, en ese momento fue intervenida por la policía. Pero en ese contexto ya había... con la política ahí.
Y sí, ya lo vinculaba, aunque en realidad no necesariamente la performance, sino el contexto político. No estamos hablando justo en plena época del golpe de Onganía. Por otro lado, también hay que ver que en ese mismo contexto ya había figuras que venían de Buenos Aires, ¿no? Que venían a ser desde Era Díaz, Perciavale, Gasalla, que se sumaban a esta movida del antibienal junto con Minujín, Santantonín, el propio Romero Brés. Bueno, igual de todas maneras fue famosa acá en Córdoba por el hecho de que se prohibió. O sea, entró la policía y se llevó preso a todos en un momento de desborde del público indignado por el tipo de propuesta de lenguaje que se hacían, que era claramente rupturista para ese momento. Pero nosotros estábamos volviendo al tema en el 2007, esto en realidad es el 2010, en el 2007, 2008 asumimos esa gestión y desde el 66, algunas cosas que hizo Bonino, algunas cosas que hacían las generaciones del 80 y de los 90 en las escuelas de arte, pero que no tenían ningún tipo de accesibilidad en los espacios públicos. Entonces ahí había uno de los primeros puntos disruptivos, porque no tenía espacio, no, digamos, no era reconocido como tal ese lenguaje. Recién por primera vez hay un premio en performance en el año 2006, ¿no? O sea, recién ahí se instituye y estaba dentro de lo que vendrían a ser premios emergentes, o sea, para gente de menos de 30 años. Con lo cual era una injusticia porque había gente que hacía 30 años que ya estaba haciendo performance, que tenía 50, 60 años, muchos registros, incluso una trascendencia local, nacional e incluso internacional, y quedaba siempre como disminuida esa parte. Nosotros creo que nos deberíamos remitir primero que a un evento en el cual Gustavo participó como jurado junto conmigo, si mal no me acuerdo, con Villegas, Jorge Villegas, que fue la primera selección de, claro, Chateau Loading. Chateau Loading era un proyecto, un programa de financiación de 3 obras o de 3 artistas o de 3 productos por lenguaje. Estaba videoarte, performance, instalación, work in progress, ¿no? Que fueron varias categorías y entre ellas la de performance fue una de las que más satisfacciones nos dio. Implicaba que cada una tenía una producción, una preproducción propia, o sea que en ese sentido teníamos que atender a cada trabajo, digamos, no en un sentido de muestras colectivas, sino que fue clase puntual cada una y en ese sentido, más tomando en cuenta que la performance tiene este carácter de inmediatez, digamos, de ser básicamente temporal y por lo tanto el registro, lo que se pueda capturar fotográfico, fílmicamente, era tan importante como toda la producción en sí de lo que implicaba el uso del espacio y del cuerpo y de otros recursos más según la propuesta. Es por eso que en realidad el éxito de Loading fue un poco lo que impulsó a esta propuesta. Yo me acuerdo en el 2010, principio del 2010, que tenemos una reunión en la oficina de Gustavo Brandán, ahí en el Chateau, que marcamos la idea de hacer un festival de performance. O sea, hacer algo que abarcara 2, 3 jornadas y que pudiera contener y que sirviera también esto, de asentar y dejar asentado que esto existe, que esto se está haciendo, que esto es parte de las poéticas, de las construcciones del sentido que en ese momento estaban haciéndose, que sean en un espacio público, o sea, que sea, y me parece que ese es el concepto que lo une al nombre, en la esfera pública, ¿no? Y en ese punto, cuando buscamos nombres, claro, uno se remite a esto, como decía Gustavo, de antecedentes. ¿Qué antecedentes y qué conciencia de la historia uno tiene de la performance? Como más de una vez hemos hablado de esta categoría de Rosenberg, como una ausencia planificada de arte. El cuerpo, fundamentalmente, era el determinante y el detonante. Poner el cuerpo como soporte, el cuerpo como campo de batalla, como signo, el cuerpo como estas prácticas ritualizadas cotidianas que en realidad, como decía Gustavo, cuando uno las desestructura, las desconstruye, encuentra un montón de elementos interesantes para la reflexión, ¿no? Un poco lo que decía la idea de lo liminoide de Turner, que en su momento habré cursado con Gustavo en Historia de la Cultura. Yo creo que en realidad también en ese sentido, cuando pensamos en habeas corpus, un término legal, lo concatenamos a esto. ¿Qué es habeas corpus? En realidad, como, digamos, marca nuestra historia de nuestro país, justamente el 10 de diciembre, con el homenaje al Día de los Derechos Humanos, marca una historia terrible, ¿no? Es un recurso constante y cotidiano que se tuvo que utilizar durante varias épocas, no solo en los 70, muchas veces antes también, en los 60 y en 50, para que aparezca el cuerpo. También. Sí, y en la actualidad también, por supuesto. Es una figura real que es, hay un cuerpo desaparecido, hay un cuerpo, tiene que haber un cuerpo. O sea, la existencia del cuerpo. El cuerpo está, la existencia del cuerpo se tiene que manifestar y lo tiene que, de alguna manera, declarar, lo tiene que constatar el Estado o la esfera pública. Entonces nosotros en realidad un poco hicimos un juego de palabras. O sea, ¿cuál es el cuerpo que estamos haciendo aparecer? El de la performance. Ese que no está visibilizado.
ese que habría que hacer visibilizar. Jugamos un poco con esta idea de cuerpo aparecido, de cuerpo desaparecido, de cuerpo performático. En ese sentido, un cuerpo que no estaba, un cuerpo que no había, implicaba en realidad darle un lugar a un lenguaje, que es la performance, y volver en ese sentido a revisar, digamos, con un término muy amplio, poder revisar hacia atrás, hacia el presente y dejar hacia el futuro una propuesta que, más allá de que no pensamos que iba a durar 10 años de festival, lo cual es maravilloso, es un esfuerzo terrible de ustedes, de vos y de Pato, pero que en ese momento fue significativo para que, por lo menos, en una institución pública quedase este tipo de desarrollo, de dinámica, que problematizase el cuerpo. Pensando que además las performances, la resistencia que se tenía en algunos casos por desconocimiento, por miedo, por pudor, por moral, por prejuicios, obviamente, y también porque igual tuvimos que algunas cosas, en algunos casos tuvimos que limitarnos o leer los reglamentos, las leyes, hasta donde se podía, me acuerdo, digamos, trabajar el tema sin llegar a tocar fenómenos, por lo menos no del espacio público. Hubiéramos estado en otro espacio, no nos hubiera importado. No es que nos queríamos portar bien, pero necesitábamos que no nos generáramos un conflicto que no era el que buscábamos. Me acuerdo, por ejemplo, con el tema del esgrafiado, no del esgrafiado, perdón, se entiende. Escarificación. La escarificación, exactamente. Sangre y cal. Sí, lo que fue el quilombo de Sangre y Cal, cuando pretendieron un grupo de artistas sacar sangre con un bioquímico, obviamente, y que eso se mezclara con cal, y pintáramos la Casa Rosada, como lo ordenó Sarmiento en su momento, ¿no? Un poco de historia. Sí, en realidad no lo pudimos hacer y el título, me acuerdo, fue Sangre, Sudor y Lágrimas. Pero de todas maneras, sí, se pidió para todo. De todas maneras, fue impresionante esa primera puesta en escena de... Tengo una interrupción ahí. Tuvimos la posibilidad, gracias a estar involucrados en una formación en gestión cultural y junto con Gustavo, que para asesorarnos sobre los inconvenientes y las dificultades que podía ser de un artista haciéndose una escarificación ahí en el Centro de Arte, nos asesoró Alejandro Capato, que era el abogado que representó a León Ferrari cuando lo censuraron por su obra Civilización Cristiana Occidental. Por eso cuando uno dice, bueno, hay una ausencia planificada de arte, sí, hay una ausencia, pero hay una planificación detrás, había todo un equipo, todo un colchón de previas que iban sosteniendo esto en función de aportarlo, de apuntalarlo, de que no tuviera fisuras, pero lo sorprendente fue la cantidad de artistas que participaron. En la primera fueron 3 días, no me acuerdo si fueron más de 70, 80 artistas en total. 4 días, perdón, 4. Sí, y la cantidad de público. Digamos, eran alrededor de 118, 120 artistas que habían colectivos, y a su vez estaba la muestra de fotos, de video. De acuerdo, sí. Digamos, reunir todo y obviamente, bueno, nos quedaron cosas pendientes, pero también era un objetivo tratar de dar cuenta de todo lo que se había hecho antes, que no veníamos a descubrir nada, sino que veníamos a hacer una apoyatura, un trampolín para todo lo que se había podido hacer. Volviendo entonces al concepto de habeas corpus y de la idea de esfera pública, veníamos a poner en valor, me parece que era un poco la estrategia, poner esto que no estaba visible desde el Estado. Y creo que ese ha sido el punto principal. No obviamente ha sido lo único que ha conseguido consolidar el lenguaje de performance en Córdoba y en el interior, pero fue un punto de partida importante porque no solamente participaron artistas de Córdoba, del interior, de otras regiones, y eso también de alguna manera fue creciendo y circulando en los años siguientes. Yo me quería acordar también de que cuando trabajamos esta idea, bueno, no está lamentablemente Agustín, seguramente con alguna complicación, pero que en su momento la vinculación con lo político... En la ESMA. Sí, parece que estaba complicado por eso, pero me refiero a la vinculación con lo político, muy importante también, que en ese contexto no nos olvidemos que también se reabre el D2, o sea, se abre y se consolida como un espacio de memoria, donde me acuerdo que se trabajaron varias propuestas. Una de ellas, primero fue Córdoba M, si no mal no recordás, donde vos participaste con una performance, no, perdón, en la muestra del D2 con Carlos Trini, me estoy confundiendo, y después se tuvo Córdoba M. Y esto que estamos viendo fue una acción,
Sí, que fue la obra de Cepol, ¿no? Que es en realidad un acrónimo de López, o sea, en realidad, hablando al BR, como dijera en el lunfardo, esta propuesta, claro, que fue de Iván Ferreira y que marcaba la desaparición de López luego de su declaración cuando declara contra los juicios en los juicios de lesa humanidad, y su desaparición después implicó que este artista y escritor, Iván Ferreira, utilizara la palabra cepol en muchas circunstancias. Y en particular, en este caso, se animó a hacer justamente como la obra de un albañil, ¿no? Una puesta en escena muy interesante, obviamente trabajando con gente que sabía más de albañilería que de performance, trabajando, calando las letras como si fueran los cimientos. Sí, sí, me acuerdo que trajeron la mezcladora, se pusieron todos, ahí está Agustín hablando, y pusieron obviamente la faldeada que correspondía, la mesa, la tabla, los vinos en caja, el sodeado o el priteado, como se le dice acá en Córdoba, que también es parte de la característica. Todo el ritual, que además sorprendió a todo el resto de la gente, porque bueno, en parte, tomemos de vuelta en cuenta que es un museo que está hecho en una casa, un castillo del siglo XIX, donde todos terminaron después de trabajar comiendo falda con la mano, con pan y tomando vino con priti, que fue parte también porque no nos olvidemos de aclarar que tuvimos la suerte que nos auspiciara una bebida energizante muy conocida, que esos días también, entre el vodka y algunas bebidas, fue también parte de la alegría y de la fiesta. Ese marco que hoy estamos viendo no existe más. Celebramos hoy. Claro, unas fiestas que pueden así. Y bueno, ese marco que nosotros vemos hoy no está más, todo ese bosque ha sido cambiado por un hermoso jardín, que no sé si es tan hermoso, muy soleado, con el sol de Córdoba debe ser terrible, pero en aquel contexto, ese bosque, por ejemplo, fue muy utilizado en varias circunstancias, por todos. Me acuerdo de la performance de una cita a Vanessa Bicroft que hizo Pato, del grupo 100 Pies. Sí. Me acuerdo también de haber usado la torre, no quedó ningún espacio de la casa que no se usara. En ese sentido también... También usó el parque. Claro. No, me acuerdo incluso de la suicida que se tiró a la pileta con el frío que hacía la noche, desnuda, que fue terrible, todo el mundo que le dio una sensación de frío espectacular. Claudia, pero bueno, yo creo que se llama. Yo creo que en ese sentido yo podría asociar un poco a esta particular obra y esto que decía yo de la idea de la reivindicación de lo político, ¿no? Un poco como decía, lo que fue Córdoba M, que fue una muestra después hecha en el Cható, lo que fue también Córdoba de Memoria sería, y lo que fue también en su momento, de alguna manera, una reminiscencia al uso del cuerpo del silbetazo, que siempre de una u otra manera es una de las más antiguos vínculos que en nuestro país tenemos relativo a los derechos humanos y las obras de arte. Pero, por último, quería ver este tema de que, a ver, una de las cosas que además tiene que ver con la puesta en valor del lenguaje, ¿no? Y esta búsqueda de la performance como si estuviéramos buscando un desaparecido o un invisibilizado, está también en la idea de la territorialización. Para mí tiene que ver con eso. La esfera pública es territorializar el cuerpo. De alguna forma es hacerlo presente, es dejarlo constancia. No es efímero, la performance es efímera, el cuerpo no. Eso hay que tomarlo en cuenta. Exacto, evidenciarlo. En ese sentido, medio como que me sigue cerrando esto que estamos hablando, ¿cómo será la post-performance? Bueno, es cierto, la virtualidad, lo cibernético, ya viene reemplazando, es parte de la ortopedia tecnológica que tenemos, pero que ahora nos ha llevado... Es una prótesis, tal cual. Ahora, esa prótesis, como te acordás, hablábamos la vez pasada, hoy nos marca más que nada, y como dijo recién Gustavo, el cuerpo lo distancia, el cuerpo pierde el tacto, pierde el olfato, pierde el gusto, ¿no? Como decía Paul Preciado, ahora tu piel es la frontera, el barbijo es tu nuevo Lampedusa, es de alguna manera también una marca, ¿no? En ese sentido, el cuerpo tiene que volver, me parece, en esa resignificación constante y hay que deconstruir otras prácticas ahora. Otras prácticas que no son las directas, que no son las cotidianas o que en todo caso se han cotidianizado ahora. En ese sentido sigue habiendo todavía mucho para cortar, porque mientras siga habiendo cuerpo, como dijo Gustavo, cuerpas, mientras siga habiendo, performance va a seguir habiendo. Hay material para seguir accionando, seguir reflexionando sobre todo, porque también es una posibilidad que da el arte de performance que genera reflexiones no solo en torno al cuerpo, sino al uso que le damos al cuerpo en el contexto social.
Exacto, por supuesto, claramente, y que eso justamente un poco lo estudia la antropología también, pero está bueno que uno lo reconozca porque si no, no es que todo es performance, sino que en realidad la reflexión que como estamos buscando nosotros tiene que territorializar, historizar un poco también su contexto, no replicando necesariamente, pero sí siendo conscientes de, como sujeto político de la historia en la cual uno está atravesado. Nadie nació de un repollo tampoco. Ninguna de estas prácticas busca necesariamente la originalidad, sino que la reflexión es necesaria constantemente, aunque tengamos que reflexionar a veces sobre las mismas acciones, por ejemplo, sobre los mismos pasos. Pero, y en ese sentido de que no se busca lo original como lo novedoso, ahí es donde se articula la instancia de que es una práctica de memoria, porque la memoria también tiene que ver con repetir para no olvidar, de traer al presente aquellas cosas que nos afectaron y cómo proyectarlas hacia adelante también. Tal cual, no se olviden que la performance, como los rituales, transforma el cuerpo en signo, en ese sentido, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el punto. Y si la marca la deja en el cuerpo es una cosa, pero el cuerpo sigue marcado, y está marcado por un montón de pautas. Como dijo también Gustavo recién, siempre vamos a tener esas dos certezas. El cuerpo muere y el cuerpo va a ser oprimido, o es oprimido, o hay opresión sobre los cuerpos. Y ahí hay una particularidad también de este arte que no solo intenta evidenciar ciertas reflexiones en torno al cuerpo de artistas, sino también de la audiencia, involucrar a la audiencia de una manera no necesariamente participativa, pero sí de involucrarse, al menos en las reflexiones, y de sentir ese contacto directo en el convivio, en el aquí y ahora de cuando se materializa. Exacto, eso te iba a decir, el convivio es clave, porque me parece que es una de las... Bueno, ahí algunas de las fotos lo mostraban, la cantidad de gente que hubo, que no todos eran del ambiente del arte, incluso gente que o venía a ver otro tipo de propuesta, pensando que iba a encontrarse con una muestra de pintura, está bien, o puede encontrarse una muestra estática. Claro, un cuerpo desnudo también, otro que venía más creyendo que era una joya. Que hay con la performance también. Sí, obviamente, y lo escatológico. Y por ahí se encontraba con, me acuerdo que Soledad Sánchez Golar patinando, o se encontraba, claro, o sea, y no era necesariamente eso, o de golpe encontraba una cinta magnetofónica que tenía que poner los auriculares para escuchar grabaciones de Bonino y encontrarse con un padre de la performance histórico, por lo menos para lo que ha sido Córdoba, no sé, en ese punto yo creo que en realidad también es reflexivo. Nunca me voy a olvidar también de algunas anécdotas, así como una performance que se puso una torta en la cabeza. Contanos. Que mucha gente comía de la torta y la mujer se indignó con uno de ellos porque si no, en casa no es capaz de comerme ni un pastelito y viene acá y ve una muchacha desnuda con una torta en la cabeza y va y se prende. Entonces, de golpe eran escenas de todo tipo. Por supuesto que eso pasa muy por lo anecdótico, ¿no? Y en realidad también incluso hubo de todo tipo de propuestas, o sea, que iban desde la más fuerte hasta la menos, incluso algunas que nos superaron, o todos no es que nos superaron, sino que llegó un momento que había tanta cantidad y tanta variedad que uno entraba al baño y encontraba una performance. Me encontrabas a la torre, las oficinas dejaron de ser oficinas, me acuerdo, había acciones en las oficinas, había acciones en cualquiera de todos los ámbitos. Y eso fue quizás maravilloso, porque en realidad era intenso y duraba 8 horas por día. Ese era el tema, ¿eh? Empezábamos a las 7 de la tarde. De paso, a la audiencia de que en nuestro canal de YouTube de Habeas Corpus se puede ver videos de esa primera edición y hay un compilado que muestra también estas intervenciones que, por ejemplo, Hugo Martínez hizo una acción en el baño off del festival y que gracias al registro la pudimos ver porque tuvo casi ningún espectador y todo ese tipo de cosas fueron las que posibilitó Habeas Corpus, que después quedaba ahí como la necesidad de seguir comentando sobre lo acontecido, e incluso tuvimos esas cuestiones de imponderables, por ejemplo, el primer día que pensábamos que no iba a haber nadie, porque para quienes no conocen Córdoba, el Centro de Arte Contemporáneo está a 15 kilómetros del centro, un día jueves, y justo cayó feriado por un santo y nadie lo había tenido en cuenta, porque nadie era tan santulón, entonces, nos salvamos. Y al otro día un frío de invierno, en pleno octubre, el 1 de octubre un frío, y la gente igual participaba, y aparte de la simultaneidad de cosas para también tratar de hacer eso, de que la gente no tenga que estar esperando que termine para ver lo que quiere, sino que podía deambular, y en ese sentido también se hacía como una muestra de las artes visuales, ya que estamos en ese contexto, que vos podés ir recorriendo y te detenés donde más te interesa,
o te salteás o volvés. Exacto, no había un programa con horarios necesariamente, había sí un marco general de horarios, pero en realidad había muchas cosas simultáneas, había cosas que uno se tenía que perder, ¿no? En ese sentido, digamos, el público tenía que optar, sin saber por ahí si estaba por algo bueno o malo, y algunos no optaban por ninguna cosa. Claro, y otros no tomaban decisiones, se quedaba dando vueltas por el parque y de golpe se encontraba con las performances, o de golpe se encontraba con las acciones o las actividades. Pero sí está claro, como decía Gustavo, que en el interior, y por lo menos para lo que fue en nuestra época, fue una de las épocas más potentes de producción. Hace 10 años atrás, ha pasado mucho tiempo, pero el Chateau CAC fue en su momento, por lo menos entre el 2009 y el 2011, durante esos 3 años, un pequeño barquito hundido que brilló porque había capacidad de producción, pero sobre todo había capacidad artística, y la hay. Y en ese sentido, Córdoba pudo mostrarse el nivel y la cantidad de producción que tiene, y también el público ávido de encontrarse. Hoy vos lo han vivido en otras circunstancias, con otras instituciones, con otro tipo de marcos, con otras alianzas, pero si se mantiene es porque sigue siendo todavía una vidriera, sigue siendo una necesidad para mí. Sí, y en ese sentido, Emi, que recién hablábamos un poco volviendo al concepto de habeas corpus y que haya un cuerpo y que aparezca dónde está, en qué condiciones está, este sería un buen momento como para aprovechar el insert y invitarlo a Daniel Acosta a que nos presente su video performance, que casualmente se llama Aparecidos, y que nos cuente un poco de su proyecto, que él también es gestor y viene, creo que 15 años tiene el proyecto Sos Tierra, y en ese sentido, qué buena esta posibilidad que nos da la Manzana de las Luces de poder estar combinando distintas experiencias de generar espacio para artistas y audiencia, y sobre todo porque hace poco ocurrió el Continuo Latinoamericano de Performance, que también hizo una reunión de estas experiencias acaecidas en Argentina en el contexto de un evento latinoamericano. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Ah, buenísimo. Bueno, perdón, che, pero vos sabés que no conseguía, me pedían el código, no sé qué, bueno, al final pude entrar. Tenés media falta. Bueno, mira, en principio, digamos, te contesto la pregunta de cómo fue, digamos, la realización de el video corto que te pasé. Eso fue, digamos, en función de tu invitación, es algo específico. Y bueno, aproveché, digamos, un poco un día fantástico, hace más o menos una semana, y me fui a Plaza de Mayo y ahí, digamos, llevé pañoletas, pues yo fui docente en la Universidad de Plaza de Mayo, ya hace esto unos, es decir, eso fue en el 2000, es decir, que estamos hablando, digamos, de hace 20 años. Ahí estaba, digamos, en la cátedra, digamos, en la cátedra, digamos, que habíamos organizado con Vicente Cito Lima, de performance, mural y arte acción, digamos, ¿no? En ese momento, las madres hice un mural y me regalaron unas pañoletas que son las que llevé a la plaza y que están en el video, que después supongo que lo veremos. Si no lo sí, ahora a continuación lo vamos a ver, vamos a hacer un espacio para verlo claro, detenidamente. Bueno, en principio, digamos, un poco, yo creo que esto lo hablamos, creo que el monolito, donde alrededor de eso están, digamos, un poco pintadas las pañoletas de las madres, yo creo que lo que hacen las madres o lo que hicieron las madres en sus orígenes, allá, digamos, por el 77, cuando arranca, 76, no recuerdo, creo que fue 77, si mal no recuerdo, es decir, que estamos hablando de más de 40 años, estas rondas. Yo tengo la impresión de que por su estética, por sus principios, por su compromiso, realmente yo podría decir que el hecho de involucrar de tal forma, con tanto peso, con tanta fuerza, en plena dictadura, y después, me parece que realmente es una performance de altísimo nivel,
donde no solamente lo digo yo, sino que, digamos, es algo que se está comentando mucho ya hace bastante tiempo. Así que, bueno, yo diría que volví, digamos, a esa plaza y ahí, digamos, con los elementos, con la pañoleta, arriba de la pañoleta pintada, algunos materiales orgánicos, digamos, porque había mucho viento que puse, digamos, para que no se volara la pañoleta. Me parece que el intento fue recordar detrás de la Casa Rosada y enfrente del... ¿Cómo? Del Cabildo. Del Cabildo, enfrente del Cabildo, en ese entorno que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra libertad, con nuestras ideas, digamos, de justicia, etcétera. Digamos, me pareció eso muy emocionante, muy fuerte, y fue lo que realicé durante casi 4 minutos, 3 minutos 15, 3 minutos 20, ¿no? Bueno, si les parece, podemos aprovechar este momento como para ver ese video. Si estás ahí, Brian, quita estas caruchas y ponenos ese video. Dale, vamos. Vamos. Falta el micro. Esa capacidad por y esa capacidad. Qué interesante, Daniel, cómo se juxtaponen ahí estos símbolos de resistencia, no solo la lucha performática de las madres, madres y abuelas, sino también de los elementos de la naturaleza como también un modo de manifestar una resistencia a esos símbolos del poder que son estos edificios que mencionabas antes, la Casa Rosada por un lado,
y por el otro el cabildo, también haciendo una conexión temporal con nuestra historia y sobre todo con nuestra historia más reciente, donde las madres aparecen como un ejemplo de resistencia a partir de poner la corporalidad en acción y que se manifiesta en las luchas que se dan a diario y como sobre todo las cosas las que se está dando hoy día en el debate en diputados. Sí, tenés razón. La verdad que es un día sumamente histórico, porque bueno, esperemos, digamos, que avance la ley ahí en diputados y después en senadores, con esta ley tan importante, digamos, por la libertad, digamos, la libertad, digamos, que habría que tener en los enormes casos de abortos, ¿no? Además de eso, lo que vos comentabas anteriormente, digamos, es decir, estar alrededor de ese monolito, digamos, que ha dado tanto que hablar y la idea de libertad y de independencia, digamos, tan buscada, tan deseada, te diría hasta el día de hoy, producto, digamos, de las presiones que tenemos a nivel internacional, las deudas en la cual nos han dejado, y esta necesidad, digamos, de rápidamente retomar el camino, digamos, de mayor trabajo, de mayor igualdad, con libertad, ante este monolito, ante esta Plaza de Mayo, me parece muy emocionante. Libertad, digamos, que no es solamente pensada, como leí hace poco, en términos, digamos, de libertad individual, sino en términos, digamos, de libertad social, de libertad, digamos, realmente colectiva, de grupos, de libertad social, de libertad, digamos, de buscada colectivamente, digamos, para realizar los más caros sueños en la cual hay tanta sangre derramada, de compañeros, digamos, revolucionarios en siglos pasados hasta ahora. Así que bueno, realmente me parece muy bien que en primer lugar el colectivo de ustedes que se llaman Habeas Corpus, que me parece muy importante como pedido de libertad, y segundo, digamos, tomar la fecha de los derechos humanos, que realmente, bueno, ya hace más de 200 años, digamos, creo que se ha escrito a partir de la Revolución Francesa, pero que sin embargo deja mucho que desear con respecto, digamos, a estos temas en muchísimos países como el nuestro, ¿no? Así es, Daniel, y bueno, para nosotros ha sido un honor poder compartir contigo esta propuesta que nos hace la Manzana de las Luces y la fecha que nos asigna, como realmente como lo expresábamos al principio, un honor, un orgullo por un lado, y por otro lado un desafío y una responsabilidad, y en ese sentido vale la situación como para seguir poniendo en relieve esta práctica artística que es el arte de performance, y sobre todo en este sentido de que el arte de performance trasciende muchas veces las prácticas estéticas, y en ese sentido se vuelve vital, se vuelve como bastante interesante, y poder ser parte de la divulgación y la continuidad y la posibilidad de visibilizar estas prácticas es realmente algo que nosotros hacemos con mucho cariño. Pedimos disculpas porque cometemos errores por ahí más de los que quisiéramos, pero bueno, tratamos de generar las posibilidades para que estas prácticas no se detengan. Si te parece, Daniel, vamos a seguir con este recorrido celebratorio de invitados e invitadas, y vamos a tener a Miguel Sumaría, que está desde otro lado del globo. ¿Cómo estás, Miguel? Acá, resistiendo. Compañero poeta. Bien ahí ese pañuelito. ¿Cómo anda usted? Y bien. Viendo y escuchándolos, interesado en la propuesta.
En primer lugar, agradecerte a vos, a Pato, y a toda la gente de la Manzana de las Luces, a los técnicos que están ahí asistiendo esta festividad de lo que sería Habeas Corpus. Y bueno, los he escuchado a los compañeros y me parece que todo lo que manifestaron realmente es una gran, para mí que estoy en el exilio, entre comillas, digamos, una especie de ayuda espiritual, energética, para soportar la pandemia, para soportar la nostalgia. Cuando uno está lejos de la patria, extraña mucho algunas cosas pequeñas que uno dejó, pero sin embargo siempre tiene la esperanza de volver. Bueno, tal vez por eso soy tanguero, además de ser ¿Sos tanguero? No te artista creo. plástico, ricotero. Bien ahí. Bien ahí. Bueno, contanos, Miguel, porque el otro día hablamos un poco así de este personaje con el cual vos te motivaste para la práctica del tango, que también deriva de hacer dibujos que tenían que ver con los gestos, emulando por ahí la caligrafía oriental, que desembocó en aparentes cuerpos que danzaban, y ello te llevó de la plástica a la posibilidad de empezar a trabajar con el cuerpo, con la corporalidad, y que a su vez tiene como principios los principios de igualdad, de libertad, de fraternidad, como ejes para consolidar una filosofía que sustenta una metodología para la enseñanza y el aprendizaje de esta danza que es el tango. Sí, sí, bueno, en primer lugar, eso que me estás comentando vos, lo hice en el momento que ya en Córdoba había, más allá de mi aprendizaje en la plástica y en las artes, siempre me interesó porque creo que el arte, o el compromiso del arte es una acción política, es decir, como decía Bertolt Brecht, ¿no? Una acción política, el oficio del arte, eso siempre trata de ser un detonador, un catalizador de lo que les pasa en nuestra sociedad, en nuestro momento histórico. Y desde esa intención investigué la danza, el teatro, el cine, el video, a pesar de seguir estudiando artes plásticas. Y ya en aquel momento de haber trabajado con bailarinas, en mi parte final de mi tesis, intentaba captar el movimiento. Y ahí donde lo que vos dices justamente aparecieron estos gestos de cuerpos que eran primero eran como manchas, después se fueron convirtiendo como especie de ideogramas, ¿vale? Que yo le dije después, que ahora en esta época tanguera mía, le llamo ideogramas tangueros. En aquel momento le decía, en lugar de decir dibujos, decía bujos tangueros o bujos de movimiento. Y cuando llegué a Buenos Aires, como dicen en Argentina, en nuestro país, Dios está en todas partes, pero atiende a Buenos Aires, por ese concepto unitarista. Tal vez uno Bueno, un poco la idea viaja. de este encuentro es tratar de mostrar lo que se hace en el interior y con gente del interior en otros lados, como es tu caso. Claro, justamente yo vine del interior, llegué a Buenos Aires y soy un tanguero que no nací en el puerto. Sin embargo, el tango me atrapó intensamente por una danza que en principio es una danza social, una danza popular de base. Su paisaje es la urbe. Para mí después deduje que el tango es una danza postmoderna porque nace después de la revolución industrial y es una mixtura de culturas, de diferentes etnias europeas que se sentaron en el Río de la Plata. Para ir muy rápido, no contar mucho la historieta porque se va a hacer largo,
y de esa mixtura de idiosincrasias, o sea, el gaucho, el negro, es como un cóctel que se arma y se armó esta danza. Y apareció en las partes más bajas, si se quiere, del puerto, que le llaman los burdeles, lo que decían, porque ahí es el origen del tango, en los conventillos. Y bueno, y su paisaje es la urbe. Y es una danza generalmente que nace como contestataria contra lo establecido. Por eso inclusive en las crónicas primarias, periodísticas que el tango danza, a los bailarines, a veces como era danza prohibida, una danza obscena, no se podía bailar en un salón público. Por eso lo bailaban en los lugares marginales, si se quiere. Y nació primero como movimiento, es decir, en los lugares que se bailaba, se tocaba, los músicos tocaban, no sé, polcas, habaneras, yuquís, vals, y las parejas se bailaban abrazadas, sin saber qué estaban haciendo. Se bailaban porque los cuerpos querían sentirse, querían tocarse, y todo el tiempo era una danza improvisada, digamos, como lo que ustedes hablaban de la performance, ¿no? De ese estado inmediato del cuerpo que no está especulando mentalmente, sino está accionando desde la parte interna. Y entonces, a partir de lo emocional que los bailarines provocaban a los músicos, aparece después sobre esa base rítmica y corporal la danza, la música del tango. Entonces, y bueno, después los músicos van como a captar el movimiento y desarrollan la estética del tango. Y bueno, y a partir de que el tango ya se hace música, bueno, históricamente se empieza a combinar la música y el movimiento. Bueno, pero más allá de eso, lo que porque ya sería demasiado hablar sobre historia del tango. Para mí lo más importante que puedo contar en este momento sería la danza del tango. Básicamente es una danza de improvisación, es una danza de abrazo, es una danza de iniciación, porque en alguna medida hay que conocer algunos códigos corporales para aprender a bailar. Es una danza de ritual, y como vos dijiste hace un momento, es libertaria, es fraterna e igualitaria, que son los principios de la Revolución Francesa, que son los principios básicos de esta danza del tango. Porque además, a través de la improvisación, uno se está, como ustedes dijeron hace rato, ¿no? Se está reinventando todo el tiempo. Porque uno puede bailar un tango con una persona, baila el mismo tango con otra persona y cambia. Y aunque bailaras con la misma persona el mismo tango 3 veces o 4 veces, los tangos son diferentes. Es decir, todo el tiempo uno está como reinventando. Entonces, desde ahí que el tango Bueno, esa es la social... esencia ritual. La repetición, a su vez, genera nuevas instancias. Entonces, la repetición no es igual a idéntico, sino que es Claro, una exacto. repetición que se reactualiza, se impregna de las condiciones, de las situaciones, de los contextos del momento. Claro, claro. Eso le decimos nosotros los modificadores indirectos en la danza del tango. Bueno, esto que estoy conceptualizando como modificadores indirectos de la danza del tango, todo esto lo aprendí gracias a unos maestros que yo tuve la suerte de conocer en Buenos Aires, que son los Dinzel. Bueno, se fueron los Dinzel, que son mis maestros, son los que me iniciaron en la verdadera danza del tango. Antes de llegar a los Dinzel, yo cuando me interné en el mundo del tango, pasé por muchas milongas, por muchos profes, por muchos bailarines, porque me atraía mucho esa acción que tiene la milonga, que es que la gente se mueve en sentido contrario al reloj, no se chocan por lo general, y bailan, no sé, vos ves que cada pareja baila a su manera, es decir,
no se están copiando. Hay personas inclusive que bailan con los ojos cerrados, y vos decís, ¿cómo este chabón puede bailar en este espacio sin chocarse? ¿Entendés? Están rodeados, cuando uno está dentro de una milonga, porteña sobre todo. Acá en Europa es otra cosa. Digamos, Europa ha copiado, trata de copiar el tango argentino, pero por ejemplo esa mística que tiene el tango del puerto de Río de la Plata, por lo menos yo a los lugares que he ido, no conozco muchos lugares. He estado, ponerle, en Berlín, he estado en Atenas, he estado en alguna ciudad de Holanda, en Estambul. En Estambul algo de eso tiene, por ejemplo, que hay mucha gente bailando y no se chocan. Los turcos la verdad que bailan bien, pero el ambiente que Bueno, de ahí tienen... vienen los derviches que son especialistas en no chocarse. Bueno, los derviches son unos locos porque están moviéndose, no sé, en un ritual también, se bailan girando, 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 pero Y vos no se decís, marean. claro, cuando hacen el stop, quedan como petrificados, es decir, no se les mueve nada. Y van girando, después se van cambiando, después haciendo un ritual como de 4 posiciones, y 5 serían. Y giran, giran, giran sobre una música muy monocorde, que tocan tambores y una guitarra, y después, no sé por qué causa, todo, si no hay nadie que, o por lo menos uno que está viendo el espectáculo, lo ve y dice, alguien tiene que decir stop. Nadie dice stop, se paran, no sé, o tal vez sea que la música que ya la tiene internalizada, los 5, stop. Se Y pusieron van de cambiando acuerdo. de posiciones, sí, pero giran, giran, giran. Stop, no Bueno, y se mueven. hablando de stop, Miguel, hagamos una stop acá de esta charla y vos nos ibas a mostrar una serie de ejercicios previos para la situación esta del traslado del peso del cuerpo, de buscar el equilibrio, eh, Ah, de un perfecto. modo haciendo aptitud de tus dotes de profe. No, sí, pero más que todo a mí lo que me gusta es bailar. Yo me considero más bailarín que profe. Bueno, deleitate y deleitanos. Bueno, digamos lo que coordiné con vos era un poco hacer, porque como te mencioné hace un momento, yo tuve la suerte de conocer a mis maestros, los Vincer, y como te propuse hacer como una pequeña acción sobre un mecanismo que tiene la danza del tango que yo desarrollé, que se llama técnica de la mecánica, donde lo único que se hace es trasladar el peso del cuerpo, el eje. Hay 2 mecánicas básicas en el tango, que hay que conocerlas bien. Es el eje, el traslado del cuerpo del punto del eje, la disociación, porque todo el tango siempre se está disociando torso y piernas, tiene un movimiento entre el torso y otro de las piernas, y parece que tener muy claro dónde está el eje de tu cuerpo. Entonces, estas caminatas que voy a hacer, que son muy simples, y juegos por el pasaje del cuerpo, los dice, trabaja mucho eso. Estas caminatas que te muestro es lo que siempre tratamos de hacer para introducirlo a cualquier persona a la danza del tango. No es que se baila así el tango. No, claro, sí, sí, No, es una mecánica para que el cuerpo se vaya adiestrando en el pasaje del cuerpo, en claro. el conocimiento del eje, para después jugar con eso, para después improvisar, para después conocer el cuerpo del compañero, porque primero está lo individual. Cuando uno se va al abrazo, está lo dual. Y no hay un momento que le llamamos nosotros como el chequeo, y a través del abrazo uno chequea a la compañera, mi compañera me chequea a mí, porque esto es sin hablar, es decir, y uno ahí siente, como usted decía, ¿no? Lo que provocó el corona ahora, el olor, siente, uno tiene cada momento tiene un distinto sabor en la boca, y después el cuerpo, el tacto. El corona nos destruyó a nosotros los tangueros, por ejemplo, nos hizo mierda, con el perdón de la palabra. Todo bien. Que bueno, que ahora estamos en una situación de, bueno, por lo menos esto que me estás proponiendo vos, me activa, ¿no? Porque todo este año acá en Europa he estado como paralizado prácticamente. Y bueno, mis compañeros y mis colegas en Buenos Aires de igual modo, y cualquier persona que esté en el mundo
no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar, no nos podemos estar con barbijo, distancia, y no puedes bailar tango a distancia. Claro. El tango es abrazo. Pero primero Pero a distancia podemos hacer estos ejercicios de claro, alejamiento, sería de conocimiento individual, sería. ¿Ok? Voy a poner un tango y sobre ese tango te voy a si se puede escuchar, a ver. Vos me dirás si lo escuchás a la música y... A ver, le voy a dar un poco. Y lo que dure el tango voy a hacer la acción. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno. ¡Qué nostalgia, qué nostalgia! Bueno, Miguel, si te parece, vamos a continuar porque si no nos estamos viendo con los tiempos y nos van a... Hola, ¿me escuchás? ¿Escuchaste la música?
Sí, sí, se escuchó perfecto y fue muy interesante ahí tu hábitat, Sí, que por un momento se tiñó de Buenos Aires. Bueno, si te parece, vamos a continuar para tratar de no descajilar tanto con los horarios. Vamos a seguir ahora con Poner en duda la acción, que es una performance de Pato Valdés y que tiene como invitadas a Lorena Gasparini y a Lucrecia Tarico. Y bueno, les dejamos con ellas. Gracias.
Bueno, acabamos de ver esta acción de Pato Valdés, Lore Gasparini y Lucre Tarico. Les agradecemos y vamos a invitar ahora para hacer un saludo a quienes todavía están acá en el estudio. Disculpen. Para hacer una pequeña despedida antes de que haga su set sonoro Ariel. Con si está Gustavo, si está Pato, para que nos despedimos, así cuando Ariel termina, liberamos a la audiencia. Primeramente agradecer a los artistas que han estado acompañando en este momento, a la gente que está comentando en el chat, a Becky, a Graciela. La verdad que estamos muy contentos, insisto con esto, de poder estar en esta fecha con esta propuesta para tratar de mantener vivo Habeas Corpus, que no podíamos dejar pasar de largo estos 10 años para celebrarlos, hacer algo aunque sea mínimo, y bueno, en ese sentido queremos estar en contacto con ustedes para ver cómo sigue esto, pero probablemente esto sea un experimento para futuras apariciones de Habeas Corpus. Le damos un saludo para agradecer nuevamente a Manzana de las Luces por habernos dado esta posibilidad, a Brian, que se bancó todos nuestros caprichos para que esto salga tan prolijo como viene hasta ahora. Más allá de las prolijidades de uno. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias, Manzana de las Luces. Pato, no sé si querés saludar. Sí, sobre todo quiero agradecer no solamente a los artistas que están hoy presentes, sobre todo a Gustavo y a Manzana de las Luces, sino a todos aquellos artistas que le ponen el cuerpo día a día, a pesar de todas las adversidades, que la única forma, digamos, de mantenernos vivos es a partir de poner el cuerpo en acción. Así que, más que nada, emocionada por el día y el contexto en el que estamos viviendo y celebrar que esto continúe a pesar de todas las adversidades que podamos llegar a tener. Así que, muchas gracias. Bueno, que sea ley y nos despedimos con Ariel Cisali, que va a hacer un set que se llama Hidral. Ariel Cisali es un personaje alucinante de la ciudad de Río Cuarto, un artista que se formó en filosofía, que estudió también artes visuales en la Libero Pierini de esa ciudad y que también egresó de la Universidad Nacional de Córdoba, al igual que Miguel Sumaría. Y bueno, lo dejamos con él. Deleítanos, Ariel. Gracias por tu presencia. Nos vemos al rato. Chao.